Hola electromaníacas, hola electromaníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rincón Ingenieril en el que vamos a hablar sobre cómo acondicionar un termistor con una fuente de corriente. Vamos a acondicionar y a obtener la lectura de una NTC por medio de una fuente de corriente constante. Pero antes de empezar, te aviso que tienes un análisis más en profundidad y más ingenieril en la página web y que te dejo el enlace, como siempre, en la caja de descripción. Las NTC son un tipo de termistor que se comporta como una resistencia variable. Gracias a la forma y materiales de fabricación, el valor de resistencia entre los terminales o patillas de una NTC varía según la temperatura. Cuanto mayor es la temperatura, menor es la resistencia. Es decir, la salida de este sensor es resistencia. Sin embargo, los sistemas con los que trabajamos no saben medir resistencia de manera directa. Por ejemplo, un microcontrolador puede tener entradas analógicas, pero no puede medir una resistencia con su ADC. Las entradas analógicas van a medir tensión, y es por esto por lo que debemos convertir o transformar las variaciones de resistencia de la NTC en variaciones de tensión. Para llevar a cabo esto necesitamos un circuito al que llamaremos circuito de acondicionamiento. En un tutorial anterior aprendimos a medir la temperatura de la NTC por medio de un circuito de acondicionamiento muy sencillo, al que llamamos circuito potenciométrico, ya que varía su resistencia y por tanto la tensión de salida. Échale un vistazo por aquí arriba. Uno de los principales problemas que tiene el circuito potenciométrico es que no es lineal. Si te fijas en la ecuación del circuito, la tensión de salida no varía de manera lineal con la variación de la resistencia del sensor. Y esto puede ser un problema, debido a que se debe linealizar el sistema para poder realizar los cálculos, por ejemplo, en un microcontrolador. Una solución es montar una fuente de corriente constante, que es lo que vamos a hacer en este vídeo. Imagina que conectamos el sensor a una fuente de corriente constante. Debido a que el sensor es una resistencia y que por ella está circulando una corriente constante I, podemos calcular la tensión de salida como el valor de la resistencia multiplicado por el valor de la corriente. Y esto sí es una respuesta lineal. Aparte de que el circuito de acondicionamiento presenta una respuesta lineal, también tiene otras ventajas. La disipación de calor debido al autocalentamiento de la NTC es proporcional al cuadrado de la corriente que circula por la NTC. Es decir, que cuanto más corriente circule, más se calienta el termistor. Si tenemos controlada la corriente, tenemos controlado el autocalentamiento. Por tanto, podemos hacer que sea muy pequeño y constante. Las fuentes de corriente constante ideales son geniales, pero no existen. Así que debemos crear un circuito que sea o que se comporte como una fuente de corriente lo más perfecta posible y que inyecte el valor requerido de corriente en el termistor. Una de las formas más conocidas de crear una fuente de corriente constante es usar un transistor BJT en autopolarización. Quizá para una NTC lo más fácil sea colocar la NTC conectada a masa por uno de sus extremos y al colector de un transistor bipolar PNP por el otro. También podríamos usar un NPN, pero el circuito cambiaría un poco. Puedes ver ambos esquemas en la página web de Rincón Ingenieril y te dejo el enlace en la caja de descripción. Para que esto funcione, debemos configurar el transistor en polarización por divisor de tensión, o también llamada autopolarización. En un BJT autopolarizado, la corriente que circula por el colector se fija o configura con la tensión que ponemos en la base y con la resistencia que ponemos en el emisor. En este caso, en la base tenemos una tensión de 2.7 voltios. Encontramos un diodo Zener de 2.3 voltios en serie con su correspondiente resistencia. Como el circuito está alimentado con 5 voltios y en el Zener caen 2.3 voltios, en la resistencia debe caer la diferencia, es decir, 2.7 voltios. Por tanto, tenemos 2.7 voltios en la base del transistor. Sabemos que cuando un transistor bipolar se encuentra en estado activo, podemos medir una diferencia de tensión constante entre la base y el emisor. En este caso, esta tensión base-emisor en estado ON es de 0,6 voltios, aunque el datasheet habla de un máximo de 1 voltio. Si sabemos la tensión en la base y conocemos la diferencia de tensión entre la base y el emisor, podemos calcular la tensión en el emisor. Entre el emisor y la alimentación tenemos una resistencia y un potenciómetro en serie. Por tanto, si aplicamos la ley de Ohm, obtendremos que la corriente que circula a través de ambas resistencias es VCC menos la tensión en el emisor dividida entre la resistencia equivalente, es decir, la suma de ambas. La corriente del emisor va a ser aproximadamente la corriente del colector. Por tanto, ya sabemos la corriente que circulará por el termistor NTC. En resumen, la corriente que circula por el termistor depende de la tensión que pongamos en la base y de la resistencia del emisor. En este circuito, la tensión de la base se fija gracias al diodo Zener,
la resistencia mínima gracias a la resistencia fija R1 y la resistencia máxima gracias a la suma de la resistencia R1 y el potenciómetro. En este caso voy a montar el circuito en una protoboard. Ahora conectaremos el polímetro en serie con la NTC para medir la corriente. Y por último ajustaremos con el potenciómetro cuál debe ser la corriente que buscamos. La corriente no debe ser muy grande, ya que podríamos quemar la NTC. El fabricante nos debe indicar en el datasheet cuál debe ser la potencia máxima que puede disipar la NTC. Si conocemos la potencia máxima, podemos calcular la corriente máxima con la raíz cuadrada de la potencia dividida entre la resistencia mínima que esperamos en la NTC. Nunca debemos sobrepasar este valor de corriente en el transistor. A la hora de elegir la resistencia del Zener, debemos tener en cuenta un concepto similar. Por el Zener no puede circular una corriente superior a su máxima. La corriente máxima en el Zener la podemos obtener de su datasheet. La resistencia mínima que debemos poner junto con el Zener será VCC menos la tensión de avalancha del diodo Zener dividido entre la corriente máxima que admite el diodo Zener. Para medir la temperatura solo debemos medir la tensión que cae en la NTC y dividirlo entre la corriente que hemos configurado en el transistor. De esta manera obtenemos la resistencia de la NTC. A partir de este último valor podremos calcular la temperatura usando la ecuación de la NTC o su ecuación linealizada. Te dejo un enlace a un tutorial para que aprendas a usar una NTC y cómo es su ecuación. En realidad, usar una fuente de corriente en un termistor NTC solo tiene sentido si queremos tener muy controlado el autocalentamiento y la potencia disipada por el termistor. No tiene demasiado sentido usarlo considerando la linealidad del circuito de acondicionamiento, ya que la propia NTC no es lineal. Un ejemplo de transductor en el que sí tiene sentido usar una fuente de corriente puede ser una galga extensiométrica con su respectivo puente Wheatstone o para controlar la potencia óptica emitida por un LED, por ejemplo en una barrera o en algún instrumento óptico. Échale un vistazo al artículo en la web si quieres ver todos los cálculos, esquemas y un análisis más ingenieril y detallado del circuito. Tienes el enlace como siempre en la caja de descripción del vídeo. Deja tus dudas y comentarios abajo, si te ha gustado dame un gran pulgar arriba, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún futuro vídeo y recuerda que nosotros nos vemos el próximo martes.